Oh, Shalom, mis hermanos, buenos días. Nuevamente con el estudio de la Torá. Estamos estudiando ya de tiempo atrás el libro de Apocalipsis. Continuamos en Apocalipsis 9, pero esta vez vamos a ingresar ya a la sexta trompeta. Hemos hecho un estudio detallado de la quinta trompeta y hemos establecido, entre otras cosas, cuál sería ese ambiente, cuál sería la característica del hombre y la característica de la humanidad a nivel eh, global, eh, que, como lo dijimos para la trompeta quinta, está realmente es preparando todo el terreno para esa manifestación del antimachía, del falso profeta y desde luego también de Hasatán y del reino de tinieblas, ya una manifestación en la cual se conecta en la sexta trompeta, y lo vamos a ver, hay una conexión ya cielo-tierra, visible, evidente, manifiesta. Mientras que en la quinta trompeta es una manifestación de ese reino espiritual, tinieblas y su opuesto, que es el reino, el reino celestial, el trono del Señor, el trono de Jehová, pero desde el punto de vista de mirar las señales, los síntomas, digámoslo de esa manera. Ya en la sexta trompeta se manifiesta la enfermedad. Entonces, Shalom, mi nombre es Mauricio Sáenz, somos 12 tribus, hijos, los hijos de Israel, somos del pueblo que regresa a sus orígenes y como orígenes somos parte de las 12 tribus. Las 12 tribus por las cuales el Señor un día ha prometido seremos un solo rebaño en manos de un mismo pastor. Vamos hoy a entrar a Apocalipsis 9, pero vamos a ir desde Apocalipsis 9:12 hasta Apocalipsis 11:15, que es el resumen de lo que va a suceder en Apocalipsis en la sexta trompeta. Pero tengamos en cuenta una cosa, que los eventos tales como los que ya les he descrito de la obra del antimachía o el anticristo, la gran tribulación y demás, eventos que preceden a el rapto de la iglesia o a que seamos eh, arrebatados en los cielos, que seamos llevados a los cielos. ¿Por qué? Porque lo que nos dice Pablo claramente es que a la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque dice a la última, a la postrer trompeta. Nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Entonces, todos estos eventos, y veremos también el contexto bíblico, preceden a ese momento. ¿Y qué sucede también con ese arrebatamiento? La venida de Mashiach, a reinar desde Jerusalén. Y allí ya podremos entrar a otro tema, luego de la séptima trompeta, que corresponderá a las copas de la ira del Señor. Allí ya vendrá, es la ira del Señor. En este momento las trompetas son la última oportunidad de arrepentimiento. Las siete copas ya son la ira del Señor, cayendo sobre la faz de la tierra. Lucas 21, 25, 36, lo leemos como preámbulo, dice lo siguiente, dice, y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Pero miren esta característica sobre la faz de la tierra. Y sobre la tierra, angustia, dice así, de las gentes en desespero ante el bramido del mar y el oleaje. Habíamos dicho, bramido del mar, que es de donde viene la bestia, recordemos, de donde vienen también estas langostas, están hablándonos de un mundo agitado, un mundo en temor, un mundo en opresión, un mundo que, como lo dice acá, en desespero. Y ese es el mundo actual. Nosotros hemos establecido que la quinta trompeta es el mundo actual. La sexta trompeta, estamos a portas. Si vamos a mirarlo, realmente la sexta trompeta ya está en actividad, pero no en actividad manifiesta. Muy pronto la veremos manifiesta. Parece increíble que lo que vamos a ver de la sexta trompeta podamos verlo con nuestros ojos físicos al estar sobre la faz de la tierra, pero lo veremos con nuestros ojos físicos. Luego dice, desfalleciendo los hombres. ¿Por qué? Por el miedo
y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada. Quinta trompeta, expectación, miedo, desespero, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. No habla allí solamente de el sol y la luna como estos astros visibles. Potencias celestiales también habla de seres espirituales que correspondieron en algún tiempo o que corresponden al presente a habitantes celestiales. Dice, serán sacudidos. Y entonces verán al Hijo del Hombre, a Yehoshua, viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mire la orden que nos da, la instrucción que nos da a nosotros. Erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y les conto una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Aquí ya vuelvo y les digo, está hablando ya no solamente de que miremos a Israel, no solamente mirar al pueblo judío, ahora tenemos que mirar a todas las naciones de la tierra. Cuando ya brotan, lo veis y por vosotros mismos sabéis que el verano está cerca, pero lo veis, lo veremos. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Elohim, el reino de nuestro Dios. Por eso uno de los cánticos en los cielos es que debemos alabar al Señor porque el reino le ha sido entregado en su mano, le ha sido restaurado en manos de Elohim. De cierto digo que no pasará este linaje o esta generación hasta que todo esto haya acontecido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es promesa. Y el Señor lo dice, que vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Por lo tanto, cielo y tierra pasarán. Es una promesa, no es un decir. Dice, mirad pues por vosotros mismos, el llamado que nos hace el Señor, no sea que vuestros corazones se carguen con glotonerías y embriaguez. O sea, que andemos en un supuesto espíritu, una supuesta espiritualidad que realmente sea carnalidad, que realmente sea un mero pensamiento materialista, humanista, mundano, ¿sí? Apóstata. Dice, que nos carguemos con glotonería y embriaguez y con los afanes de esta vida, cuando debemos mantener nuestros ojos puestos en lo alto. Y aquel día os sobrevenga de improviso como un lazo que nos deje atados, que nos deje de pronto aprisionados, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, buenos y malos, trigo y cizaña, ovejas y cabras, sobre todos vendrá. Así que velad en todo tiempo, rogando, o sea, en oración, para tener fuerza para escapar. O sea, no hemos escapado allí, no hemos salido. Estamos aquí sobre la tierra para escapar de todas estas cosas que están por suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una etapa que precede a estar delante del Hijo del Hombre es estar dentro de todas estas dificultades, pero sin resbalar. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 9, 12 hasta el 11, 15? Es un poquito largo, pero de allí extraeremos el contenido general. Sí. Dice, el primer ay ha pasado, he aquí, todavía vienen dos ay. Después de esto, el sexto ángel tocó la trompeta y escuché una voz desde los cuernos del altar de oro que está delante de Elohim, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles, los cuales estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para que dieran muerte a la tercera parte de los hombres. El número de los soldados de a caballo era de 200 millones. Yo escuché su número. Después vi en visión a los caballos y a sus jinetes que tenían corazas de fuego, de jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos eran semejantes a cabezas de leones y de sus hocicos salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los hombres fueron muertos por estas tres plagas, por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de sus hocicos. Porque el poder de los caballos estaba en su hocico y en sus colas,
por cuanto sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas, con las cuales hacían daño. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los espíritus malignos y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de su prostitución, ni de sus robos. Después vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y un arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies semejantes a una columna de fuego. Y en su mano tenía un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó en alta voz, como cuando ruge un león, y cuando gritó, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba a punto de escribir, pero escuché una voz del cielo que dijo: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por siempre y para siempre, el que creó los cielos y lo que hay en ellos, la tierra y lo que hay en ella, el mar y lo que hay en él. Aún no es el tiempo, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté preparado para tocar la trompeta, el misterio de Jah Elohim se consumirá, como él lo había anunciado a sus siervos los profetas. Y la voz que había escuchado del cielo habló de nuevo conmigo y dijo: ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará las entrañas, pero será dulce como la miel en tu boca. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Entonces me dijo: debes profetizar otra vez a muchos pueblos, razas, gobernantes y reyes. Luego me fue entregada una caña semejante a una vara, y el ángel estaba de pie diciendo: levántate y mide el templo de Jah Elohim, el altar y los que en él adoran, pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y yo pondré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán vestidos de cilicio por 1260 días. Ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen de pie delante del Señor de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y consume a sus enemigos. Y así alguno pretende causarles daño, debe ser muerto del mismo modo. Estos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante esos días. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, todas las veces que quieran. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia salvaje, a que sube del abismo profundo, hará guerra contra ellos y los vencerá. Y sus cadáveres yacerán en la amplia calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Adón. Y sus cadáveres serán contemplados por pueblos, linajes, naciones y lenguas durante 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los habitantes de la tierra se regocijarán a causa de ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de los 3 días y medio, espíritu de vida de parte de Jah Elohim entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre los que los vieron, y escucharon una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Entonces subieron al cielo en una nube, y sus adversarios los vieron.
Y en ese mismo momento se produjo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y el número de los hombres que murieron a causa del terremoto fue de 7,000. Pero los que sobrevivieron, llenos de terror, dieron gloria a Elohim. Ha pasado el segundo ay. He aquí, el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta y surgieron voces y truenos que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por siempre y para siempre. Amén. Cuando vemos la extensión de esta narrativa, debemos establecer que si bien en la quinta trompeta decíamos que el hombre empieza a vivir o ya a adaptarse a vivir de la apariencia, a someterse al engaño, empieza el mismo hombre también a ser perseguido si llega a pensar diferente a las grandes masas. Y lo ajustamos, lo miramos también allí desde una palabra también que dice que golpearán al sol, a la luna. Y cuando veíamos que la palabra golpear es la misma raíz para la palabra plaga, para la palabra virus, y también veíamos cuando en nuestra última sesión también, cuando se habla allí de que todo esto golpeará a los hombres, no los matará, pero resulta ser de que el hombre buscará la muerte y vimos que en esa búsqueda de muerte no está hablando de buscar morirse, que es otra frase que viene más adelante, que desearán estar muertos, es diferente a la muerte, pero que cuando se acercan a la muerte lo hacen desde un interés investigativo, desde un interés de dominio. Aquí ya cambian las circunstancias. Aquí cambian porque aquí ya la muerte es la que empieza a ser el objetivo de estos 4 ángeles que se encuentran en espera de aquel momento. Ahora, junto al río Éufrates, no podemos olvidarnos que allí está lo que se llama la cuna de las civilizaciones, pero tenemos que mirarlo desde el punto de vista de que allí se encuentra Babilonia, de que allí también se encuentra la zona de Sumeria, de Asiria, los partos se encontraban allí. O sea, históricamente y bíblicamente, la mayoría de la agresión a el pueblo de Israel y la mayoría de la agresión a la adoración al único y verdadero Elohim o Dios procede de esta zona. Ahora, para mirar eso debemos entender de que entramos a una nueva etapa del hombre. La nueva etapa del hombre es el hombre creyéndose Dios, creyéndose Elohim. Incluso teniendo cubiertas la gran mayoría de sus necesidades a partir de, como lo leíamos en Lucas, de glotonerías, de cosas que si bien es cierto, nacieron como una necesidad, terminan convirtiéndose en un elemento que le genera orgullo, que le hace sentir tan cómodo, que le induce y le da herramientas para que tienda cada día más al mal, porque el corazón del hombre tiende de continuo hacia el mal, pero aquí encuentra mayor cantidad de herramientas. Así es de que esto hace que el hombre se crea Elohim, piensa que ya no necesita de un Elohim, no necesita de un Dios, porque ¿para qué? Si para eso en muchos casos sus necesidades la reemplazan la ciencia, la tecnología, descubre nuevos aspectos de su humanidad que lo hacen sentirse que no requiere de nadie porque todo está dentro de él. Todos los recursos y todos los elementos que requiere se encuentran dentro de él. Leyendo aparte de lo que estamos mirando, leemos que Apocalipsis 9:12 dice, el primer ay ha pasado. Pero miren que él mira, el ángel mira con terror, el ángel que está anunciando todo esto mira con terror lo que viene. Dice, he aquí, todavía hay dos hay después de esto. O sea, miren con mucho cuidado, no han pasado las cosas. Todo lo que ustedes están viviendo no es, no es lo último, no se ha terminado esta historia. El 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y escuché una voz desde los cuernos del altar de oro que está delante de Elohim. Allí ya está el templo del Eterno, pero miren que es el templo en el reino celestial, porque es el templo que está delante de Elohim, o sea, todavía permanece delante de él. No es el templo que se destruyó, ni los elementos del templo que se escondieron. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles
que están atados junto al río Éufrates y fueron soltados 4 ángeles. Aquí empiezan a aparecer números indicando, dándonos una señal clara de qué se trata, de que este tiempo se trata del tiempo de prueba, pero también se trata del tiempo de los gentiles, el tiempo de los hombres, el tiempo de la humanidad, el tiempo en el cual el Señor ha permitido que el mundo entero entre en desvío, pero no por eso el Señor se ha olvidado de continuar trayendo su palabra para reprender. Cuando su palabra deja de ser palabra de reprensión, palabra de arrepentimiento y de corrección en las copas de la ira. Ahora, si vamos a mirar allí dentro de todo esto nombra un sexto ángel, 42 meses, 1260 días, todos estos son múltiplos de 6. 6 por 7, 42. 1260 días son múltiplos de 6 también. Entonces, y fuera de eso miramos que hay 4 ángeles, pero realmente en el escenario hay 6 ángeles. Están los 4 ángeles que aparecen en los guardados para ese momento, un ángel que es el ángel del rollo y un ángel que es el ángel de la sexta trompeta. Incluso mientras en la mayoría de ángeles anteriores el ángel simplemente aparecía para dar apertura a algo, a este ángel también se le da papel, se le da participación dentro de las actividades de esta sexta trompeta. Aparecen 7 truenos, 7.000 hombres que mueren con la caída de la ciudad, 200 millones de caballería. Entonces, todos estos números es bueno mirarlos. Tengamos en cuenta que los 4 ángeles, la determinación que hace el Señor allí dice, los cuales están preparados para la hora, día, mes y año. Y vamos a ver que, por ejemplo, habla de 3 días y medio, habla de 42 meses, habla de 1260 días. Entonces, todo esto nos hace ver que allí ya el Señor está hablando de una conexión cielo y tierra, pero identificando los tiempos con los tiempos de la tierra, con los tiempos terrestres. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Lo veremos cuando analicemos, por ejemplo, el número 6. Ahora, 200 millones de caballería. Para este número, el original griego nos habla de dismiriades, miriadas, miriadón. Dismiriades, miriadas, miriadón. Dismiriades, que es el Strong 1364, significa 2 veces o 2. O también indica otra, o sea, 2. Miriadas, que es el Strong 3461, que es la misma raíz para miriadón, es 10.000 o millares o millones. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, este número se invoca solamente para indicar algo incontable, algo que tiene un sentido de un número tan enorme, tan demasiadamente grande, que es difícil o imposible de contar. Pero debemos tener en cuenta algo, y es que en el sentido estricto indica 10.000. Entonces significaría que si vamos a aplicar el sentido estricto y no el figurativo, significaría 10.000 por 10.000, indicando 100 millones. Pero como aplica la palabra dismiriades, que significa 2 veces, entonces significaría 2 veces 100 millones, para indicar 200 millones. Y además de eso, cuando nosotros miramos este número, recordemos que lo que hace Johanan es que oye el número. Él oyó el número, él no los contó, no le pareció que eran como, él escuchó el número. Apocalipsis 5:11, por favor, Luigi. Y mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Si bien es cierto, aquí hay 200 millones, debemos tener en cuenta que de la mano del Eterno hay muchísimo más que eso, muchísimo más que 200 millones. Que, incluso él allí, delante del trono, sí se aplica aquello de un incontable número de, en este caso, de ángeles. Cuando habla de eran miriadas de miriadas y millares de millares.
No está diciendo eran 200 millones, ni eran 20 millones, nada, está diciendo son incontables los que se encuentran delante del trono del Señor. Martica, ¿nos regalas Lucas 12, 1 al 6, por favor? Entre tanto, se había aglomerado miles y miles de la multitud, hasta el punto que se pisoteaban unos a otros. Entonces comenzó a decir primero a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no será descubierto, ni oculto que no será conocido. Por tanto, cuando dijisteis en la oscuridad será oído en la luz, y lo que hablasteis al oído en la recámara será pregonado en las azoteas. Y os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden más hacer. Yo os advertiré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Y ni uno de ellos está olvidado delante de Jah Elohim. Aún los cabellos de vuestra cabeza han sido todos contados. No temáis, valéis más que muchos gorriones. Cuando dice aquí, fíjate que está hablando de que hay un número grande de hombres difíciles de contar, pero ya no lo pone desde esos millones de millones, lo pone desde miles y miles. O sea, en pocas palabras, podemos hablar de que la proporción de hombres frente a seres celestiales es mucho menor. Pero si nosotros vamos a mirar nuevamente Apocalipsis 9 al 11, cuando nos habla acerca de estos, de la sexta trompeta, y nos habla acerca de estos 4 ángeles, que alguna vez vimos y vimos la imponencia de un ángel, el tamaño, la capacidad, el poder que tiene un ángel para matar gente, da como para matar de a 4 y más por segundo de seres de la humanidad, pero aún así salen estos, pero mire que atacan es a través de 200 jinetes y sus caballos. Y sigue aplicando una palabra que ya la hemos estudiado, que es la palabra plaga. Sigue, dice, incluso cuando empieza allí, dice, en el 20, en el 11:20 dice, los demás, perdón, en el 10:20 dice, los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, y mira la característica del hombre, no se arrepintieron de las obras de sus manos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el hecho de que hayan sido 200 millones los jinetes? Vuelvo a lo mismo. Una capacidad bélica, destructiva, de matanza, como la que tienen estos, es una capacidad en la cual tendrían toda la posibilidad de acabar con la faz de la tierra en pocos meses, con todos los habitantes, pero no lo hacen, porque allí todavía está el Señor obrando con misericordia. Ahora, no son simbólicos, es un número porque Johanan escucha su número. Ahora veamos qué significa, por qué aparecen rompiendo con la estructura del 6 y con la estructura del 4, aparece el 7, dice 7 truenos. Luigi, por favor, Apocalipsis 10, 1 al 4. Sí, dice, después vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y un arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies semejantes a una columna de fuego. Y en su mano tenía un libro, un pequeño libro abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó en alta voz, como cuando ruge un león, y cuando gritó, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba a punto de escribir, pero escuché una voz del cielo que dijo, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Fíjate que cuando algo similar sucede con Daniel, en el libro de Daniel, que también le dice, sella estas cosas hasta los tiempos del fin. La ciencia se multiplicará y empieza a dar explicación al Señor. Aquí está diciendo lo mismo. Pareciera ser, si nosotros vamos a un escenario, digamos así, de imaginativo, veríamos que es como si estos 7 truenos se escaparon, o sea, no tenían que entrar en escena en ese momento. Y entraron y entonces dijeron, no, corrijámosla.
la cosa, corrijámosla. No vayas a escribir nada de lo que aparece ahí, no, eso no lo tengas en cuenta. No, el Señor permite esto, ¿por qué? Porque nos está hablando, recordemos que el 7 siempre nos habla de una plenitud espiritual, ¿sí? El 10 es la plenitud humana, el 7 una plenitud espiritual. Entonces, el hecho de que aparezcan estos 7, sean escuchados, pero no se ha notado lo que estos dicen, nos está indicando que el mensaje que ellos están dando es un mensaje que no tiene tiempo, o sea, que no tiene un hoy, sino que siempre será un eterno hoy. Y nos indica también que este mensaje tiene que ser recibido en el corazón de los creyentes, porque lo que está enviando el Señor es sobre la tierra de los gentiles, de los incrédulos, de los rebeldes. Lo que está a punto de enviar el Señor es sobre la rebeldía, es para castigar la idolatría, la rebelión, la mentira, la falsedad. Entonces, este mensaje que no era para ese momento, sino que es para todo tiempo, es para el creyente, ¿para qué? Para que el creyente recuerde que pese a que el mundo anda en pasiones, anda en desórdenes, pese a que el mundo siempre cree que es su tiempo, ¿sí? Nosotros debemos creer es a la voz de aliento, a la voz que les dice, no escribas, sella las cosas que los 7 tronos han hablado y no las escribas. Debemos estar atentos a esa voz. Esa es la voz de Jehová, es la voz que se expresa en la Torá, es la voz que se nos ha manifestado desde el Génesis y que cobra vigencia en el día de hoy cuando dice, no se angustien, ustedes pueden reposar en mí, ustedes pueden confiar en mí. Si ustedes miran alrededor, todo lo que verán alrededor les será opresión. Lo que busca a ustedes es desviarlos, confundirlos, debilitarlos en su emuná, en su fe. Pero si miramos a la voz que escuchan allí, esa voz es eterna, esa voz es para todo tiempo. No necesitamos saber qué dijeron los truenos, solamente debemos saber que el Eterno lo que ha prometido hasta ese momento lo ha cumplido y lo seguirá haciendo. Y por lo tanto, si Él ha prometido guardarnos en medio de la aflicción y de la tribulación, lo cumple, lo hace en todo tiempo, en todo momento. 7,000 hombres. Entonces diremos, listo, entonces 7,000 hombres indicarían una bendición celestial, es el 7, pero tenemos que verlos a la luz de las escrituras. 7,000 pueden ser los hombres que mueren en el diezmo de la ciudad. O sea, aquí se manifiestan como los 7,000 que mueren en el diezmo de la ciudad. Si nosotros vamos a Apocalipsis 11:13 nos dice, y en ese mismo momento se produjo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad, dice en algunas versiones, se derrumbó, en otras dice se cayó. Veremos que la palabra es Epsen, que es el Strong 4098, que indica caer. Y el número de los hombres que murieron a causa del terremoto, no de la caída de la ciudad solamente, sino del terremoto, fueron 7,000. Pero los que sobrevivieron llenos de terror dieron gloria a Elohim. Entonces, al mirar esto, podemos ver que los que se convierten no son los 7,000 que mueren, esos no son 7,000 convertidos, los que se convierten son los que quedan. Pero ¿en dónde quedan? En la ciudad. ¿En qué ciudad? Él mismo nos ha dicho, la ciudad de Jerusalén, donde fue crucificado nuestro Elohim, pero que en sentido figurado, o sea, por la conducta de los hombres que habitan allí, será llamada también Sodoma o Egipto. En Egipto el hombre conoció la esclavitud. En Sodoma el hombre conoció la mayor ebullición la cúspide del pecado, el culmen del pecado. ¿Sí? Ahora, en consecuencia son 7,000 los que mueren. Pero estos 7,000 pueden ser un remanente que adora a Jehová. Dijimos, no, porque los que convierten son otros. Pero en Reyes, en Primera Reyes 19:18 dice, pero dejaré 7,000 de Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no le ha besado. ¿Por qué lo estoy leyendo de esta manera? Porque lo que estamos diciendo aquí es, no corresponden a esos 7,000 que el Señor se ha reservado. Corresponden a 7,000 que están en una ciudad cuya conducta era la de Sodoma y la de Egipto, pero cuyo nombre es Jerusalén, la ciudad donde nuestro Elohim, nuestro Adón, murió, fue entregado en aquel madero.
Ahora, pueden indicar cautivos del pecado. Eso sí. Por favor, Lore, Primera de Crónicas 19-18, por favor. Lore. Lore. ¿Me escuchas? ¿No? Sí, perfectamente. Ok. Estoy buscando Primera de Crónicas. 19-18. Dame un segundo. Tranquila. Lore, no se escucha. Voy a cambiar el celular. Perdón. Ok. O sea, ¿me escucha? Perfecto. En cualquiera de los dos celulares te escuchamos, tranquila. A ver, dale. Ok. Empiezo de nuevo. Dale. Pero los arameos huyeron delante de Israel, y David mató de los arameos a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. También dio muerte a Sofac, comandante del ejército. En varios apartes nos anuncian que hay una muerte de 7,000 hombres, pero ¿quiénes son estos 7,000 hombres? Adversarios de David, adversarios del rey David. Y estos 7,000 hombres pertenecen a un ejército, que es el ejército de los arameos, y por lo tanto no sería descabellado pensar que aquí lo que el Señor nos está indicando es cómo se aproxima el castigo de los rebeldes. ¿Sí? Martica, ¿nos regala Segunda de Crónicas 30-24, por favor? Porque Ezequías, rey de Judá, había contribuido a la asamblea 1,000 novillos y 7,000 ovejas. Y los príncipes habían contribuido a la asamblea 1,000 novillos y 10,000 ovejas, y gran número de sacerdotes se santificaron. Así es de que allí también el Señor nos está recordando que el mundo ha olvidado el sacrificio delante del altar del Señor. Es el rey el que pone allí 7,000 ovejas. Es Jerusalén la que pone allí 7,000 ovejas. Las entrega, ¿por qué? Porque el mundo ha olvidado que Jerusalén, que el templo que allí se ubicaba, tenía un solo objetivo: adorar, levantar olor fragante delante de Jehová, y con ese olor fragante demostrarle que Él era el único Elohim, el único Dios, el único gobernante en sus corazones. Segunda Crónicas 15:11 nos dice: y aquel día sacrificaron al Eterno, a Jehová, 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. Por lo tanto, el sacrificio no siempre debe ser lo que tú crías, lo que se criaba en Israel, sino que también el sacrificio era la ofrenda del triunfo que el Eterno, que Jehová le había dado a Israel. De allí se sacrificaban, se traían en adoración a Jehová, en este caso, 7,000 ovejas. Así es de que cuando nosotros miramos e integramos todo esto, entendemos que el Señor tiene su palabra para que en ella nos afiancemos, nos respaldemos, sea nuestra seguridad, pero que nuestro corazón sea un eterno olor fragante delante de Él en sacrificio, porque el altar y la morada que ahora tiene el Señor sobre la faz de la tierra son nuestros corazones. Así es de que abandonemos la glotonería, la mentira, el engaño, la apariencia, apartémonos de la apostasía, sacrifiquemos en el altar, entreguemos en el altar del Señor nuestras vidas, nuestros corazones, no monedas, no billetes, nada. La riqueza que el Señor nos da es para que la entreguemos y compartamos con el otro, pero el mayor tesoro que tenemos es nuestro corazón. Ese es el que el Señor desea que en adoración lo sacrifiquemos delante de su altar. En nuestra siguiente sesión veremos
tanto el número 4 como el número 6 y entenderemos en profundidad por qué es importante o cuál es el hilo conector y conductor de la sexta trompeta. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom.